Hola de nuevo, continuamos entonces con esta serie de videos sobre la implicación. Ahorita vamos a hablar entonces sobre el recíproco para introducir un detalle particular y luego vamos a hablar de la doble implicación, ¿ok? Entonces vamos a seguir con el mismo ejemplo anterior. Consideremos la frase, si el arma es un cuchillo, entonces el asesino es el mayordomo, ¿ok? Entonces tenemos, de nuevo, pueden ir a ver el video anterior si quieren para fijarse bien de qué es lo que, qué es lo que habíamos deducido un poquito con estas cosas, pero ahorita vamos a hablar de algo distinto. Entonces, nada más consideren la frase por sí sola. Si el arma es un cuchillo, entonces el asesino es el mayordomo. Digamos que yo les digo que el arma fue un candelabro, pero que el asesino fue el mayordomo. ¿Es esto problemático con la otra? De nuevo, quiero que paren aquí el video, intenten pensar un poquito, recordar qué es lo que significa la implicación. Recuerden todo este detalle de las promesas y vean a ver si la frase anterior es falsa o verdadera en este caso, en el que el arma fue un candelabro y el asesino fue un mayordomo. ¿Qué? Si ya lo pensaron, entonces veamos a ver qué es lo que pasa. Recuerden que la implicación es verdadera en varios casos, pero en muy particular, lo que vamos a tener aquí es que esto de aquí es falso, ¿verdad? Si el arma fue un candelabro, vamos a asumir que no podían ser más de un arma, que no podía haber más de un arma, entonces vamos a decir que no, el arma no fue un cuchillo. Okay, entonces el arma fue un candelabro y por lo tanto no fue un cuchillo. Entonces esto es falso. Y esto de aquí es verdadero. Y entonces estamos recordando que cada vez que la hipótesis es falsa, la implicación es verdadera. Entonces esta frase sigue siendo verdadera. Este escenario de aquí no nos causa problema. No hay un problema. ¿Ok? Esto es porque justamente lo que, bueno, es como funciona la implicación, como habíamos visto, como si esto fuera una promesa de que si el arma es un cuchillo, entonces definitivamente el asesino es el mayordomo, pero pueden haber casos en los que el asesino sea el mayordomo, pero el arma no sea un cuchillo. Y pues, entonces, ¿qué pasa con esta frase? En este caso con la, perdón, la pregunta es, ¿qué pasa en este caso con la frase siguiente? Si el asesino es el mayordomo, entonces el arma es un cuchillo. Noten que esta frase es un poquito al revés, digamos, de esta otra, ¿verdad? Si el asesino es el mayordomo, entonces el arma es un cuchillo. Esta frase, en este caso, va a ser falso, va a ser verdadero el hecho de que sea un mayordomo y que el arma es un cuchillo va a ser falso, perdón. Aquí va a ser verdadero o falso. Y ya habíamos visto que falso, verdadero implica falso, es falso. Entonces, esta de aquí es falsa. ¿Ok? Entonces, esta frase de aquí es la que vamos a llamar el recíproco. Es el recíproco de esta otra frase. Y en general, el recíproco de una frase no tiene por qué ser verdadera cuando la otra frase era verdadera. Como, bueno, en este caso ya lo había explicado, entonces no voy a repetirme ahí. El detalle importante aquí, y por eso está en negrita, es que el recíproco no siempre es verdad. Aunque esto sea verdad, el recíproco no tiene por qué ser verdad. ¿Ok? Eso es muy importante. Y entonces quiero que detengan y se metan eso en la cabeza. El recíproco no siempre es verdad. ¿Ok? Pero entonces la pregunta es, ¿cuándo es verdad? Hay momentos en los que es verdad, entonces vamos a considerar otro ejemplo. Todo número primo mayor que 2 es impar. ¿Ok? No, de hecho, bueno, este no va a ser verdad. Pero, ok, entonces esta nos dice todo número primo, si es mayor que 2, es impar. Entonces la pregunta aquí sería ¿cuál es el recíproco? Y pues la respuesta sería todo número impar es un primo mayor que 2. ¿Ok? Entonces, mi pregunta aquí, la dejo y de nuevo, pónganle pausa si quieren y preguntan, pónganle pausa y la piensan un poquito.
Entonces, bueno, si ya lo pensaron un poquito, les doy la respuesta. Perdón, me distraje un poquito porque me salen notificaciones de otras cosas. Sí. Pero bueno, entonces les decía, tenemos todo número primo mayor que 2 es impar, todo número impar es un primo mayor que 2. ¿Es esto cierto? Fácilmente pensamos en que hay números impares que, que no son primos mayores que 2. Por ejemplo, veamos a ver. No, aquí no está la respuesta. El detalle esencial es todo número impar es un primo mayor que 2. Hay muchos ejemplos de números impares que no son primos mayores que 2. Por ejemplo, 1 es un primo, es un impar, es impar, pero no es ni primo ni es mayor que 2, ¿verdad? Entonces, no satisface esto. Para darles otro ejemplo, 9 es impar. Sí es mayor que 2, pero no es primo. Si es mayor que 2, pero no es primo, ¿verdad? No es divisible entre 3, entonces no es primo. Por lo tanto, nos damos cuenta de que, de nuevo, el recíproco no tiene por qué ser verdad cada vez o sea, cuando esta frase es verdad, no tiene por qué ser verdad, ¿ok? Ahora, sí es importante notar que bueno, lo que les estoy diciendo es que en general no son equivalentes A implica B y B implica A. Les digo que aquí quiero hacerlo, o sea, lo puse aquí en todo esto porque esto es un error que comete mucho la gente al razonar, no solo en matemática, sino en el día a día. Hay mucha gente que hace estos errores de razonamiento y entonces es algo que vale la pena, incluso fuera del curso, que lo tomen en cuenta. Una implicación no implica que la otra dirección, que el B implica A, vaya a ser cierto. O sea, que A implica B no va a decirme que B implica A, ¿ok? Entonces, en ese sentido, sí nos interesa ver momentos en los que tal vez sí pasa. Y entonces justamente ahí es donde donde quería llegar. A veces sí se cumple el recíproco. No, o sea, no siempre se cumple, pero hay casos muy particulares en los que sí. En los que A implica B es verdadero y B implica A también es verdadero. Ok, hay frases matemáticas A y B para las cuales eso pasa. En ese sentido, entonces, veamos un ejemplo. Tenemos que un triángulo es equilátero, entonces todos sus ángulos internos miden 60 grados, ¿ok? Esta es una frase matemática, es un teorema, es verdadero, todo triángulo equilátero, todos sus ángulos internos miden 60 grados, ¿ok? Ahora, resulta que, de hecho, a esto de aquí, a la izquierda, se le llama equiángulo. Entonces, lo que me dice esta frase es que todo triángulo equilátero es equiángulo, ¿ok? Resulta que de geometría sabemos también que si en un triángulo todos sus ángulos internos miden 60 grados, entonces es equilátero. Es decir, si es equiángulo, entonces es equilátero. Esto no tiene ningún lugar del mundo por qué ser cierto, o sea, ninguna de las dos, pero resulta que lo es. En este caso, las dos son, o sea, hay una implicación en una dirección y hay en la otra dirección. Entonces, una forma de expresar esto en forma conjunta es diciendo un triángulo es equilátero si y solo si todos sus ángulos internos miden 60 grados. Entonces, noten aquí el uso de sí y de solo sí. Sí es lo que me da una de las dos direcciones. Un triángulo es equilátero si todos sus ángulos internos miden 60, me dice esta dirección. Un triángulo es equilátero si todos sus ángulos internos miden 60, es si pasa este segundo, entonces pasa este. De hecho, tal vez eso lo debí mencionar. Es muy usual escribir A implica B. En matemática mucha gente lo escribe como B si A. Es un poquito extraño, pero es un estándar en que uno se acostumbra muy rápidamente, pero es muy usual escribir en español B si A cuando uno tiene una implicación A implica B, ¿ok? Entonces, bueno, con esa noción, este sí lo que justamente implica, nos está diciendo es esa dirección de
Si tengo esta parte aquí, entonces tengo esta, ¿ok? Y el solo si es más bien la otra dirección. Solo si todos los ángulos internos miden 60, entonces un triángulo es equilátero, básicamente. Solo en esas instancias el triángulo va a ser equilátero, básicamente. Y de nuevo va a una cuestión de necesidad, de ser solo si es como una necesidad de que entonces el triángulo tenga que ser equilátero. Y por lo tanto, esto nos da las dos direcciones. Y entonces, justamente la doble implicación, y es por eso que se llama doble implicación, porque es la implicación en una dirección y la implicación en la otra, la llamamos así. También se le llama bicondicional, y muchas de estas cosas tienen muchos nombres distintos, porque son usados en muchas áreas distintas, en computación, en filosofía. Entonces es muy normal que haya muchos nombres, ¿ok? Pero bueno, entonces vamos a expresar la doble implicación entre A y B. En matemática la vamos a escribir así: A, sí, solo si B, lo leemos, o sí, A, sí, solo si B. Va a ser equivalente a implica B y B implica A, ¿ok? Disculpen. Entonces es equivalente a implica B y B implica A. Y en particular vamos a tener la tabla siguiente que nos dice en qué momento la implicación es verdadera, ¿ok? Y aquí les recuerdo que yo les mencioné en la clase más o menos que la doble implicación, el sí solo sí, es una especie de doble contrato. O las dos partes cumplen o las dos partes no cumplen, es lo esencial. ¿Ok? Pero las dos partes tienen que hacer exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, noten que si ambas son falsos, va a ser verdadero. Y si ambas son verdaderas, va a ser verdaderos. Y en los casos en los que no pasa exactamente lo mismo, que se hagan, que A y B hagan cosas contrarias, entonces van a ser falsas. ¿Ok? Entonces, esa es la tabla de verdad de la implicación. ¿Ok? Como ejercicio otra vez, les dejo que hagan la tabla de verdad de A implica B y de B implica A para darse cuenta que de que es equivalente a esta tabla de verdad que les estoy dando. ¿Ok? Entonces, porfa, hagan estos ejercicios, los podemos discutir un poco en la próxima clase, si hay dudas y eso. ¿Ok? Y pues bueno, les dejo este otro ejemplo también para que ustedes lo trabajen un poquito y lo podemos hablar con detalle la próxima clase, sea en un número natural fijo. Entonces es cierto que n no es divisible entre 2, sí, solo si existe un k en n, tal que n es igual a 2k más 1. Expresen esto en lenguaje matemático y pueden utilizar el símbolo de divide, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, con eso los dejo en esta serie de videos. Recuerden que voy a hacer otros videos también acerca de demostración. Intenten ver todos los videos antes de la clase del martes para poder discutirlos. ¿Ok? Y pues entonces nos vemos y cualquier cosa me escriben.